Ya, perdón. Oh, ya, van dos bloopers en un minuto. Ya, les comentaba que José me señala que tenía que grabar, así que muchas gracias, José González, por recordarme eso. Sí, por eso le puse el stop al video para volver a reproducirlo, así que bueno, para efectos de la grabación, reitero el objetivo de la clase de hoy, de que entendiendo la lógica de las transformaciones del mundo moderno que veníamos estudiando desde el arte renacentista, la contrarreforma, la invención de la imprenta, avances tecnológicos, avances científicos, la construcción del Estado absolutista, económicamente el ascenso del mercantilismo y la ampliación del mundo conocido, nos vamos a encontrar con que esta ampliación del mundo conocido, las nuevas rutas comerciales que se establecen desde la caída de Constantinopla, va a llevar que los portugueses van a explorar el sur de África, Asia, hasta llegar a la India, y los españoles van a emprender una empresa al mando de Cristóbal Colón que va a descubrir un nuevo continente, ¿sí? O que va a permitir el encuentro entre dos tipos entre dos mundos que se habían desarrollado de forma independiente de la historia de la aparición de la especie homínida, ¿sí? Entonces, me interesa que el día de hoy echemos un vistazo a este mundo que va a ser, entre comillas, descubierto, a este mundo con el cual se van a encontrar los españoles y los europeos, ¿no es cierto?, de la época moderna, para entender que en este territorio nuevo, en este territorio que se añade a la cosmovisión europea, existe población, y existe población que la vamos a dividir en dos tipos, en pueblos originarios menores, ¿no es cierto?, como los mapuches, los changos, los diaguitas, etcétera, porque no van a alcanzar un grado más bien de civilización complejo. Y vamos a ver también a las grandes civilizaciones americanas precolombinas, los mayas, los aztecas y los incas, que son los más relevantes. ¿Por qué? Porque sí logran un grado de civilización, de organización social y de complejidad que les va a permitir, ¿no es cierto?, hacer, ser merecedores de el título de civilización. ¿Sí? Chiquillos, tengo ruido ambiente por ahí. ¿Hay alguien a quien le vibra el celular? Ojo con eso, para que no tengamos interrupciones. Y ahora sí, vamos con los videos, vamos a ir comentando algunos elementos que sean relevantes señalar, ¿sí? Presten atención. Viajes de exploración. En el siglo XV, los portugueses y más tarde los españoles empezaron a navegar por costas y mares, buscando rutas alternativas al Mediterráneo para poder comerciar con zonas lejanas y establecerse en nuevas tierras. Más tarde hicieron lo mismo navegantes de muchos otros países europeos. Así se encontraron nuevas rutas, pero también llegaron a tierras desconocidas para ellos, en el África, en el Asia y en América. Viajes de Colón. Los españoles llegaron a América en 1492, bajo el mando de Cristóbal Colón. Este navegante, nacido en Italia, se cree que en la ciudad de Génova, pero no hay seguridad de ello. Pensaba que todos los mares estaban comunicados entre sí y que por lo tanto se podía llegar a Asia, el Oriente, por Occidente. Con esa idea inició su primer viaje, que lo llevó hasta un nuevo continente. Con el paso de los años, los españoles conquistaron muchos territorios de Centroamérica y Sudamérica. Por ejemplo, lo que hoy son México, Guatemala, el Perú, el Ecuador y Bolivia. Estos viajes y la conquista de nuevos territorios tuvieron tres características. Primero, fueron un proyecto político de la corona española. Esto quiere decir que los territorios fueron tomados en posesión para la corona, lo que le permitió recibir parte de las ganancias que se conseguían en América. Segundo, las expediciones fueron financiadas por inversionistas privados, que después recuperaban su inversión y obtenían grandes ganancias que luego repartían con los conquistadores. Y tercero, la Iglesia Católica también participó de la conquista, pues uno de los objetivos de los españoles era precisamente la evangelización, la enseñanza de la doctrina cristiana de los indios.
Cuando los españoles pisaron estas tierras, trajeron en una mano la espada y en la otra la cruz. Muchos indígenas mueren. Una de las consecuencias más importantes de la conquista fue la muerte y la desolación. En un periodo de aproximadamente 150 años, la población indígena disminuyó de aproximadamente 9 millones de personas a 600.000. La mayor parte de ellos fallecieron a causa de epidemias traídas por los españoles, como el sarampión, la gripe o la varicela. Pero también se produjeron matanzas y se los obligó a realizar trabajos excesivos. Lo más dramático, sin embargo, fue que mucha gente perdió las ganas de vivir. Las mujeres no querían tener hijos e incluso algunas personas se suicidaron. Las cosas comienzan a cambiar. Con la conquista aparecieron las encomiendas, que consistieron en el reparto de personas. Un español conquistador recibía a curacas y a todas las personas que integraban el ayu del curaca. Este español, al que se llamaba encomendero, tuvo la obligación de proteger y evangelizar a los indígenas, razón por la cual siempre necesitó a un sacerdote. A cambio de esto, los indígenas debían pagar un tributo y trabajar para el encomendero. Este trabajo fue conocido como el servicio personal. En realidad, los encomenderos no siempre protegieron a los indígenas, y las encomiendas sirvieron sobre todo para conseguir mano de obra gratuita. La evangelización. La evangelización o conversión de los indígenas al catolicismo fue otro de los cambios importantes producidos por la conquista. Tuvo éxitos rápidamente, pues los indígenas creían en la existencia de muchos dioses y aceptar a uno más no les resultaba difícil. Cuando los evangelizadores se dieron cuenta de esto, emprendieron lo que se conoce como la extirpación de idolatrías, que fue la erradicación de toda creencia religiosa de los naturales. Sin embargo, lo que ocurrió en realidad fue que tales creencias se mezclaron, al punto que se mantuvieron algunos lugares de culto andino. Para evangelizar a los indígenas, las órdenes religiosas utilizaron los cantos, las procesiones y las pinturas. Establecimiento del virreinato. Cuando los reyes de España se enteraron de estas disputas, se dieron cuenta de que los conquistadores tenían demasiado poder y decidieron retomar el control de los territorios conquistados. Así, en 1542, el rey Carlos V promulgó las leyes nuevas y se creó el virreinato peruano. La máxima autoridad, el virrey, sería enviado desde España y gobernaría el virreinato en nombre del rey español. Además, estas leyes reconocían a los indígenas como súbditos de la corona española y recortaban el poder de los conquistadores encomenderos al prohibir el servicio personal. A partir de ese momento, el tributo indígena fue recolectado directamente por la corona. Lo que trajeron los españoles. Con los españoles llegaron el castellano, que es hoy uno de los idiomas oficiales del Perú, y la escritura. También trajeron una nueva religión y animales desconocidos hasta entonces en estas tierras, como el caballo, otras razas de perros, la gallina, la cabra, la vaca, el cerdo, la oveja, el burro y la mula. Asimismo, con ellos llegaron nuevos cultivos como el trigo, el azúcar, la vid, la alfalfa, entre otros. Con el tiempo, la carne de todos estos animales y los diversos productos traídos desde Europa se combinaron con los que ya había acá, y así se inventaron deliciosas comidas típicas, lo que dimos al mundo. De la misma manera como los europeos trajeron diversos productos hasta entonces desconocidos en lo que hoy se conoce como América,
también llevaron alimentos nativos a España y luego a todo el mundo. Así, la papa y el maíz, por citar solo 2 ejemplos, son hoy fundamentales en la dieta de muchas personas en el planeta. Incluso la papa ha salvado al mundo de muchas hambrunas. El algodón de color se está usando en telas ecológicas. La lana de vicuña y la de alpaca son muy bien cotizadas en algunas zonas del mundo. La población y la organización social. Los indios. Los primeros aprendían español, latín y a leer y escribir. Los curacas, autoridades indígenas, desde cientos de años atrás, tuvieron una función de bisagra. A ver, como el video es introductorio, no vamos a reproducir esta parte que está con mucho detalle respecto a los casos particulares de las civilizaciones americanas precolombinas, ¿sí? Lo que me interesa sí es que quede más o menos claro que esta va a ser la hoja de ruta que vamos a seguir durante las próximas sesiones, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con establecer esta aproximación a un proceso del encuentro de 2 mundos que va a traer consigo una serie de consecuencias bastante relevantes, ¿sí? Relacionadas, por supuesto, con el mestizaje, con la evangelización, con el sincretismo cultural, con este intercambio de productos, ¿no es cierto?, que va a generar un proceso de sincretismo, que es un concepto clave para entender este proceso cultural entre la Europa occidental y las civilizaciones americanas precolombinas, ¿sí? Bien, entonces eso en cuanto a esta primera parte de aproximarnos y enlazar las transformaciones del mundo moderno que veníamos revisando con esta incorporación de nuevas sociedades precolombinas, americanas, en torno a la vida europea, ¿sí? Bien, primero, ojo con esto, cuando hablamos de sociedades americanas precolombinas, nos estamos refiriendo, ¿no es cierto?, a estas civilizaciones, a estos grupos sociales que van a ser previos a Cristóbal Colón, que van a tener existencia previa a Cristóbal Colón, pero que van a ser, entre comillas, descubiertas con la llegada de los españoles, ¿sí? Bien. Ahora prestemos atención porque quiero que empecemos a echar un vistazo a las particularidades de cada una de estas civilizaciones. Vamos a partir con los mayas, donde los mayas van a tener una historia súper interesante y van a tener una serie de legados culturales y va a existir en torno a los mayas todavía una construcción mitológica donde destaca una serie de elementos bastante relevantes como la civilización maya, ¿no es cierto?, el calendario maya y un montón de otros elementos culturales bastante interesantes, ¿sí? Después de ver el video de los mayas y comentarlo brevemente, les voy a sugerir que tomemos una pausa de unos 5 minutitos para que puedan tomar agua, ir al baño, qué sé yo, y volvemos a la clase. ¿Les parece bien? Chicos, chicas, no veo a nadie con sus cámaras activadas. Alondra, Camila, Eric, bien, dicen que sí. ¿Ya? Bien, entonces, para no tenerlos sentados mucho rato viendo videos y podamos ir comentando, ¿sí? Bien, entonces, pasamos a revisar el video de la civilización maya. Préstele mucha atención porque presenta una serie de características, de historias, ¿no es cierto?, y de elementos que se van a constituir como legados de la civilización maya bastante relevantes, ¿sí? Bien, presten atención, ahí está. Los mayas fueron un pueblo sedentario que se ubicaba geográficamente en el territorio del sur de México, Guatemala y zonas de América Central. Con una rica historia de unos 3000 años, los antiguos mayas fueron una de las culturas mesoamericanas precolombinas más importantes. La historia maya se divide en 3 grandes periodos, que son el periodo preclásico, periodo clásico y periodo postclásico. Estos periodos abarcan unos 2600 años separados entre sí. El preclásico entre el siglo X a.C. y el siglo III después de Cristo.
clásico, siglos III al X después de Cristo, y posclásico, del siglo X después de Cristo hasta la conquista. Periodo preclásico, 1800 a.C. a 250 después de Cristo. En la etapa formativa, pequeñas comunidades procedentes del altiplano guatemalteco se asentaron en el Petén, fundando pequeños poblados que recibieron pocos siglos antes de la era cristiana las influencias de Izapa, una cultura de origen olmeca situada en la costa pacífica de Guatemala. A partir del año 300 después de Cristo aparecen los grandes centros ceremoniales característicos de la cultura maya: Tikal, Huasactún, Naraclojo, Nacún y Yazha. Un factor que sin duda contribuyó de manera decisiva al crecimiento de las ciudades de la cultura maya fue la presencia de una poderosa colonia teotihuacana en Caminajulyu, en los altos de Guatemala. Periodo clásico. En este periodo, el proceso cultural de los mayas alcanzó su máximo desarrollo, tanto en el campo tecnológico como en el social, económico, político, religioso y artístico. Esta época comprende los 6 siglos de mayor grandeza que tuvo esta civilización, del 300 al 900 después de Cristo. Primero estuvieron ubicados en la región del Petén, donde se encontraban las ciudades de Huasactún y Tikal. Luego, a finales del siglo IV, los mayas iniciaron su expansión territorial, apareciendo nuevos núcleos urbanos, entre ellos Palenque, Piedras Negras, Copán, Uxmal, Bonampak y Sayil. Todas estas ciudades alcanzaron su máximo esplendor entre el 600 y 850 después de Cristo. Durante este periodo, algunos asentamientos de los primeros días del preclásico se vuelven ciudades. Empiezan los mayas de este periodo a establecerse en otros lugares, lejos de la costa, y edifican sus ciudades. Periodo posclásico, del 900 al 1521 después de Cristo. El periodo posclásico marca el ocaso de la civilización maya. Mientras algunas de las regiones todavía alcanzaron un crecimiento, la mayoría de ellas entraron en un rápido declive o, como en las tierras bajas del sur, en un completo estado de abandono. Este periodo simboliza una gran división entre los mayas y se convierte en una etapa muy militarista. Los días de gloria desaparecen y los rituales ceremoniales que una vez dominaron su cultura se hicieron cada vez menos importantes. El colapso, aunque tuvo un carácter general, no tuvo un desarrollo homogéneo. Así, en la zona norte, los mayas sobrevivieron a la catástrofe que provocó el abandono de las ciudades de la zona central y continuaron su desarrollo durante el periodo posclásico, afectados por las influencias culturales de grupos extranjeros que irrumpieron en la región. Uno de ellos fue el de los mayas cholantes o putunes, que procedían del sur de Campeche y del delta de los ríos Usumancita y Grijalba. Mucho se ha especulado sobre cuáles pudieron ser las causas de la decadencia y extinción del viejo imperio maya, pero hasta ahora ninguna ha llegado a consolidarse totalmente. Entre las principales causas que se señalan están los frecuentes y fuertes temblores de tierra que experimenta la región, un cambio climático que trajo consigo una alteración en el régimen pluvial, el cual dificultó los cultivos y volvió menos sana la zona, epidemias de paludismo y de fiebre amarilla, el fracaso del sistema agrícola por efecto del abuso del desmonte, las luchas del pueblo contra grupos minoritarios de sacerdotes y nobles. Organización social. La estratificación social de la cultura maya se basaba en el parentesco y estaba totalmente jerarquizada. Sus clanes se dividían en linajes, grupos de familias inferiores y superiores, según estuviesen más o menos alejados del antepasado fundador. Los Almejenov, familia nobleza, se hallaban en la cúspide del poder. Del interior de los Almejenov surgían los gobernantes mayas, Alach Uinig. Su casta era integrada por la nobleza hereditaria que controlaba los principales cargos administrativos y militares, de forma que los descendientes directos del hijo primogénito del creador del clan ocupaban la posición social más elevada. Los linajes procedentes de los primogénitos de sus hermanos la escala inmediatamente inferior y así sucesivamente. En términos socioeconómicos, el grado de relación con la línea directa del antepasado daba origen a auténticas castas cerradas que condicionaban totalmente la vida de una persona. El Alach
Ashwinik designaba a los jefes de cada aldea, Batabú, que desempeñaban funciones civiles, militares y religiosas. La suprema autoridad militar, Nakhon, era elegida cada 3 años. Otros cargos importantes eran el de los tutores tupiles, funcionarios menores y los sacerdotes o Aauj Khan. Estos poseían los conocimientos relativos a la astronomía maya, fundamental para el desarrollo de la economía basada en la agricultura. Igualmente, dominaban los secretos del calendario maya, escribían los códices y organizaban los rituales religiosos en los templos. También existían los consejeros, Olpopub. La nobleza maya incluía a todos estos dignatarios, además de los guerreros y grandes comerciantes. Los guerreros mayas. La civilización maya mantuvo una sólida estructura militar en cada una de sus administraciones más importantes, siendo frecuentes las rivalidades no solo con pueblos vecinos, sino entre algunos integrantes de la propia federación. Los ejércitos estaban conformados por combatientes pagados, tanto en tiempos de paz como de guerra, armados con arcos, flechas, hachas y lanzas. Sus principales tácticas ofensivas fueron el ataque sorpresivo y la emboscada. Artesanos y campesinos. Los artesanos y campesinos constituían la clase inferior a Chembal Winnicott. Se dedicaban al trabajo agrícola y a la construcción de obras públicas, pagaban impuestos a las autoridades civiles y religiosas. Los campesinos residían en las periferias de las ciudades, pagaban tributos, trabajaban en las construcciones monumentales y participaban en las actividades ceremoniales de las ciudades mayas. En la parte más baja de la pirámide social se encontraban los esclavos, Pentakop, integrada por prisioneros de guerra o infractores criminales o tributarios, obligados al trabajo forzado hasta que reparasen los daños causados. Economía. En el plano económico, la cultura maya sacó el máximo rendimiento a sus tierras. La actividad agrícola era la principal rama de la producción. Se organizaba de acuerdo con el principio de parentesco, lo cual implicaba que la tierra pertenecía al Ahau, encarnación del grupo, quien la distribuía en función de las necesidades de cada familia. Siendo esencialmente agricultores, usaron la técnica de la milpa, es decir, deforestaban un área de la selva para cultivar hasta agotar los recursos del suelo, haciendo lo mismo en diferentes lugares. Así, sembraron maíz, yuca, calabaza, frijol, tomate, aguacate y cacao. Adicionalmente, con el copal, caucho, algodón, tabaco y hojas de palma manufacturaban productos artesanales. Otra de las actividades primarias de la economía de los mayas fueron la caza de venados, conejos, ardillas, tortugas y la pesca de algunas especies marinas. Igualmente, explotaron recursos minerales como el pedernal, jade, obsidiana, hematita, pirita de hierro y arcilla para fabricar herramientas, armas, artículos utilitarios e incluso tintes. El comercio estaba controlado por el hombre y era ejercido por la casta hereditaria de los comerciantes, quienes crearon una gigantesca red mercantil. A través de ella se importaban mercancías de lujo procedentes de Teotihuacán y otros lugares de Mesoamérica, como jade, sal, plumas de quetzal, etc. Y se exportaban piezas artesanales y productos locales, como el cacao, algodón y hule. Un factor que favoreció el crecimiento del comercio fue el complejo sistema hidrológico de las tierras centrales que proporcionaba a los mercaderes mayas vías de comunicación rápidas y cómodas. Calendario. Los mayas poseían 2 calendarios, el Texolquín o ritual y el Aj o solar. El primero constaba de 260 días divididos en 13 meses de 20 días y se utilizaba para predecir el futuro de las personas. El segundo tenía 18 meses o tunes de 20 días, lo cual daba un periodo de 360 días más 5 días aciagos. Combinando ambos calendarios se obtenía un ciclo de 52 años llamado por los mayas cuenta corta. Además de este sistema idéntico al empleado por los aztecas, los mayas desarrollaron otro de mayor complejidad denominado serie inicial o cuenta larga,
que permitía contar el tiempo transcurrido desde la creación del mundo, que según ellos tuvo lugar en el año 320 a.C. Para ello, contabilizaban los días mediante unas unidades temporales y según su sistema de numeración. Aritmética. La numeración, consecuencia directa de la necesidad de contabilizar las observaciones astronómicas que regulaban el ciclo agrícola, era vigesimal e incluía el concepto de cero, ideado muchos siglos antes que apareciera en la numeración arábiga. Para representar los números utilizaban una combinación de puntos, un punto igual a 1, y barras, una barra igual a 5. En matemáticas dominaron la división de fracciones y los logaritmos. Sobre esta base, los sacerdotes mayas elaboraron un complejo sistema para medir el tiempo que regía el destino de los hombres e incluso afectaba a los dioses. Escritura. El tercer gran logro de los mayas fue la escritura, compuesta por más de 700 signos que aparecen en piedra o en códices, en tiras de fibra de maguey plegadas en forma de biombo y en la superficie de algunos vasos cerámicos. Esta grafía, aún no descifrada del todo, es en parte fonética y en parte ideográfica. En el terreno de las artes, los mayas aportaron un genial concepto a la arquitectura. La bóveda falsa construida por aproximación de enormes losas inclinadas. También destacaron en la escultura, como ponen de manifiesto las hermosas estelas de piedras negras y tikal. Religión. La religión influenciaba la vida de los mayas en los ritos agrícolas, en las ceremonias públicas, en el arte y la cultura. Su importancia fue muy grande. Los mayas adoraban a varios dioses, así que era una religión politeísta. Los principales dioses mayas son Hunab-Ku, su nombre significa un solo dios, dios creador, era el principal dios maya, creador del mundo y de la humanidad a partir del maíz. Itzamna, señor de los cielos, la noche y el día. Kukulkan representaba al dios viento llamado también serpiente emplumada. Kinish-Au, dios sol. Ischel, diosa de la luna. Chak, dios de la lluvia. Wakas Yol Kawi Onal, dios del maíz. Apuch Kisin Kimil Yun, dios de la muerte. Istab, diosa del suicidio. Ik, dios del viento. Kakupakak, dios de la guerra. Rituales religiosos. Los sacrificios humanos eran frecuentes. Prisioneros de guerra, esclavos o personas escogidas por su nacimiento a quienes se les extirpaba el corazón o decapitaba. También se hacía uso de hongos alucinógenos, bebidas fermentadas, tabaco silvestre, comidas especiales y flores psicotrópicas. Además, se hacían ofrendas de animales, plantas, flores, estatuas, incienso, ornamentos, turquesa, obsidiana, jade, cobre y oro, entre otros. Bien, bien. Ahora sí, harta información, pero hay harto elementos relevantes respecto de la civilización maya en torno a características bien particulares y otras que se van a repetir, ¿no es cierto?, bajo la lógica de las civilizaciones, ¿sí? Que tiene que ver con la religión politeísta, con estos dioses que van a estar asociados a fenómenos naturales, etc. ¿Sí? ¿Qué les llamó la atención a ustedes? A mí en lo personal me llama la atención el tema de los sacrificios humanos y el calendario maya, porque el calendario maya en un momento estuvo bien en boga, sobre todo hace un par de años atrás, cuando se supone que según el calendario maya el mundo se acababa el 2012, ¿sí? Y se había construido toda una mitología en torno al fin del mundo el año 2012 a propósito del calendario maya y que se supone que coincidía con un ciclo del tiempo largo o el calendario de medición del tiempo largo. ¿Sí? Entonces hay varios elementos bien interesantes. La economía, ¿no es cierto?, con una base agrícola y cómo le rinden culto incluso a la agricultura. Había un dios del maíz,
O sea, en otras civilizaciones como los griegos, los romanos, habían dioses para fenómenos naturales, pero no para el maíz, ¿sí? Entonces, adoraban mucho el maíz porque era sin duda el sustento de la economía y el sustento de la vida en la civilización maya, ¿sí? Bueno, vamos a echarle luego un vistazo también a través de un PowerPoint donde vamos a ir señalando las características geográficas, porque ¿en qué país se ubicaba o qué país actualmente se ubica donde están los antiguos asentamientos mayas? Chicos, chicas, ¿en qué país se ubicaban los mayas? ¿O el territorio donde se ubicaron los mayas? ¿Actualmente a qué país corresponde? México. Claro, parte de México y también Guatemala, ¿sí? Guatemala, principalmente Guatemala y también parte de México. Pero ahora, después de esta pausa, vamos a revisar una civilización que sí se va a ubicar en México y que va a ser la cuna del crecimiento luego de la sociedad mexicana, que van a ser los aztecas, ¿sí? Bien, tomemos una pausa de unos 8 minutitos y a las 10:40 volvemos a la sesión, ¿sí? ¿Les parece bien? Para que puedan ir al baño, qué sé yo. Bien, le voy a poner pausa a la grabación. Pausa. Ya, ahí sí, reanudamos la grabación entonces y después de esta pausa que establecimos para no hacer tan larga la sesión de 1 hora y media, continuamos con el contenido, ¿ya? Recuerden que estamos revisando y siguiendo el hilo conductor de estas transformaciones de la Edad Media hacia la Edad Moderna y estamos estudiando un poco o aproximándonos inicialmente a entender quiénes habitaban este nuevo continente, ¿sí? Revisamos la civilización maya, luego ahora vamos a ver la azteca y luego la inca para identificar algunas características, ir comentando un poquito y después la próxima clase, la próxima semana vamos a echarle un vistazo en PowerPoint donde vamos a ver algunas características relevantes que tienen que quedar más o menos presentes respecto de estas civilizaciones americanas precolombinas, ¿sí? Bien, eso. Ya voy a proceder entonces a compartirle el siguiente video que hace referencia a la civilización azteca. Les voy a compartir pantalla. Perfecto, ahí sí. Ya, presten atención y vamos comentando luego. Cuando estemos reproduciendo los videos, si mejora su conexión, pueden apagar la cámara, ¿sí? Después ponemos pausa en los videos y reactivan la cámara para que no les perjudique la conexión. Los mexicas fue una tribu indígena que habitó zonas de lo que hoy conocemos como México, principalmente en el centro y sur del país. Los mexicas fueron los fundadores de la comunidad de México Tenochtitlan o simplemente Tenochtitlan, la cual fue centro de uno de los estados más extensos y poderosos que habitaron la zona de Mesoamérica o Centroamérica. La organización política de los mexicas no fue estrictamente centralizada, pero la alianza de las 3 ciudades más importantes de la región, controlada por ellos, Texcoco, Tlacopan y Tenochtitlan, logró que fuera un pueblo fuerte. Además, con el paso del tiempo, llegaron a existir una mezcla de culturas, costumbres e idiomas que se mantenían unidas gracias a la parte religiosa y el poder militar de los mexicas. El antiguo gobierno obtuvo su estructura de unidades de la sociedad que existían mucho antes de que se fundara el imperio. El Calpulli, después de la familia, era la unidad básica del antiguo gobierno. Conjuntos de comunidades que tenían relaciones de parentesco, religión, reciprocidad en un mismo territorio. Dentro de cada Calpulli existían diferentes clases sociales, ya que la sociedad estaba estructurada de forma jerárquica. El liderazgo en el Calpulli sería responsable de las necesidades básicas del grupo. También fueron responsables de asegurarse de que se recaudaran impuestos del grupo. En las ciudades, los Calpullis se volvieron menos familiares y más regionales. La nobleza estaba jerarquizada de la siguiente manera.
gobernante o Tlatoani. Era la más alta autoridad de los calpulis, habitualmente elegidos por su cercanía a los ancestros. Tetecuhtli, siendo la clase media de la nobleza, ejercían cargos administrativos, entre ellos se encontraban los sacerdotes, los jefes militares o altos funcionarios públicos. Pipiltlin formaba la clase más baja de la nobleza, constituida por los guerreros encargados de proteger al imperio y conquistar otras tierras. En esta cultura, por debajo de la nobleza estaban las personas comunes o Masehualtin. De acuerdo a ello, la estratificación social era la siguiente: comerciantes y mercaderes, los postecas, agricultores y artesanos, Masehualtin. Aunque pertenecían a una clase inferior, lo más importante es que gozaban de libertad para trabajar y constituir familias, llevando una vida sencilla dentro de los diferentes calpulis. Algunos podían acceder a la nobleza mediante el servicio militar o el matrimonio. Siervos y esclavos conformaban la fuerza laboral del imperio, que generalmente trabajaba para la nobleza, mientras los esclavos pertenecían exclusivamente a sus dueños hasta la muerte. Los siervos tenían cierto grado de libertad para poder casarse. Los hombres tenían un estatus más elevado que las mujeres en la sociedad y en la familia. El padre era el jefe de la casa. Las mujeres, sin embargo, tenían sus propios derechos y responsabilidades. La mujer casada podía poseer propiedades y vender mercancías. Algunas mujeres mayores también ejercían una profesión, como casamentera o partera. Entre los plebeyos, las habilidades tanto de los hombres como de las mujeres eran necesarias para cuidar del hogar y de la familia. Los hombres construían las casas y trabajaban como agricultores o en un oficio. Las mujeres preparaban las comidas, se ocupaban del jardín y cuidaban el ganado. El matrimonio eran uniones arregladas por los padres y parientes de los esposos cuando aún eran niños. Se decidían discutiendo con los líderes religiosos el signo solar de nacimiento de los consortes. Elegían el día del casamiento considerando el calendario. La mujer podía contraer matrimonio desde los 16 años de edad, a diferencia del hombre, que tenía que cumplir los 20 años para formar su familia. El primer acto del matrimonio era darse de comer mutuamente un plato de tamales. Después, los novios pasaban a la cámara nupcial, en donde debían permanecer 4 días castos y rezando. Al quinto día, después de un baño ritual, aparecía el sacerdote que bendecía la unión. Aquella noche podían consumar el matrimonio. La familia era muy estable. Existía el divorcio, pero no era frecuente. Las leyes castigaban fuertemente el adulterio con pena de lapidación y que 2 personas divorciadas intentaran unirse de nuevo. En la familia, el hombre podía tener más de una esposa, pero su herencia quedaba solo para los hijos de la primera esposa. Los mexicas, por miles, barrían las calles de sus ciudades cada día. En cada vecindario fueron construidos baños públicos, trataban sus desechos cada día. Los residuos fecales eran transportados en canoas para ser aplicados como fertilizantes. Mientras en ese tiempo, Londres seguía tomando agua contaminada del río Támesis. Los mexicas suministraban su ciudad con agua limpia desde Chapultepec, gracias a los acueductos construidos tanto por Nezahualcóyotl como por Ahuitzotl. Los mexicas usaban la hierba del copalchocol, llamada como árbol del jabón por los españoles, las cuales usaban como jabón para bañarse. Además de que los mexicas se bañaban casi diariamente en lagos o ríos, también se bañaban casi a diario en los temazcales, que además eran altamente beneficiosos para la salud, limpiando el organismo de toxinas. Desde niños se les educaba en la importancia del aseo personal, incluidos los dientes y la ropa. La educación era obligatoria para todos, independientemente de su género o clase. Al final, las personas en la sociedad generalmente estaban bien educadas, aunque los niños recibieron una educación más amplia que las niñas. A las niñas se les enseñó cómo administrar un hogar, cocinar y cuidar a una familia. Aunque los niños comenzaron con una educación similar, finalmente se dividió en 2 ramas principales. Era la escuela para los hijos de los nobles. En esta escuela se les entrenaba para ser sacerdotes, guerreros de la élite, jueces, senadores, maestros o gobernantes, educándolos en historia, gastronomía y otras ciencias, como la medición del tiempo, música y filosofía, religión, hábitos de limpieza, cuestiones de economía y gobierno, y sobre todo disciplina y valores morales.
el Telpochcalí. Estaba destinado a educar a los muchachos de clase media o más iguales. Se inculcaba a los jóvenes principios. La religión también contribuía a formar a los jóvenes para la guerra, instruyéndoles la creencia de que los guerreros muertos en combate alcanzaban el privilegio de acompañar todos los días al sol en su recorrido triunfal. Y después solían memorizar los cantares con los hechos relevantes de sus mayores y las alabanzas de sus dioses, además de aprender y ejercitarse en el manejo de las armas como el atla y el macuahuil, la espada de madera con filos de obsidiana. Los mexicas desarrollaron un notable sistema de agricultura, cultivaban de manera intensiva en toda la tierra disponible, crearon un sistema de irrigación y de recuperación de pantanos y lograron una alta productividad. Los mexicas usaban canoas para desplazarse entre los canales, construyeron un gran dique con extensión de 15 kilómetros para protegerse de las inundaciones. Las chinampas eran huertos, una especie de islas flotantes rectangulares elaboradas con cañas, barro, troncos, ramas y material biodegradable sujetas al fondo del lago con palos y raíces de sauces que ellos mismos plantaban. Sirvieron para ganarle espacio al lago, logrando importantes rendimientos en sus cultivos sin agotar el recurso natural del suelo. La antigua vestimenta mexica era rica en variedad. Como veremos, variaba según la clase social a la que pertenecían. La ropa generalmente era holgada y no cubría completamente el cuerpo, y generalmente para la nobleza estaba hecha de algodón. Al igual, se destacaban por ser combinadas con vistosas joyas de oro o piedras preciosas, tocados hechos con plumas de quetzal, pieles, collares, brazaletes, narigueras, aretes y sandalias. La vestimenta de la gente común y los esclavos cubría muy poco de sus cuerpos. La ropa era de maguey en lugar del algodón. Los esclavos solo usarían un taparrabos simple. El taparrabos, también usado por la gente común, estaba hecho de una larga tira de tela atada en el frente. Si el hombre tenía una posición social un poco más alta, podría estar bordado o tener flecos en los dos extremos. Las mujeres usarían faldas llamadas hueil, que estaba asegurada por una banda o siua, y una blusa sin mangas o una camisa de manga corta, con algo de decoración a medida que la clase social era más alta. Los militares tenían sus propios trajes basados en el grupo militar al que pertenecían, el águila o el jaguar, por ejemplo. El Ullamalistli, el famoso juego de pelota, fue un juego en el que se usaba una pelota de goma grande. El juego no solo era importante para el entretenimiento, sino también para la política y la religión. Era probablemente similar al deporte del racquetball, donde el objetivo es mantener la bola en juego. Si se llegaba a caer la pelota, era una mala señal, ya que la pelota era un símbolo que hacía alusión al sol. Los aros de piedra son una adición tardía al juego. Esta adición cambió el juego por completo, ya que se podía conseguir una victoria inmediata metiendo la pelota en el aro, o se podían conseguir puntos simplemente si la pelota tocaba el aro. La pelota de hule en movimiento representaba las trayectorias de los astros sagrados, Sol, Luna y Venus. El patoli es en realidad un tipo de juego de mesa que jugaban tanto la gente común como los nobles. La palabra patoli significa frijoles, específicamente los frijoles rojos o colorines. A estos frijoles se les hacía un punto y funcionaban de 5 en 5 como dados. Antes de empezar la partida, los jugadores quemaban incienso y le rezaban a Macuilchotzil, dios de la música, danza y juegos de azar, y apostaban mantas, plantas de maguey, piedras preciosas y hasta su libertad. La comida era una rica combinación de muchos alimentos que damos por sentado hoy. Gran parte de esta rica dieta no solo sigue siendo común en México hoy en día, sino que se ha extendido por todo el mundo. El maíz era el grano básico del imperio. El maíz se ha domesticado durante miles de años y es probable que se haya utilizado por primera vez en México, extendiéndose al resto del mundo desde allí. La comida también incluía frijoles y calabaza. Para agregar a estos tres, los mexicas comieron chiles, tomates, limas, anacardos, papas, maní, y el grano de cacao era muy apreciado, usándose para hacer una bebida espesa de chocolate. Los mexicas domesticaban abejas para obtener miel y pavos para carne y huevos. También cazaban y pescaban y utilizaban animales como conejos, iguanas. Incluso se cosecharon insectos como saltamontes y gusanos. Se caracteriza por ser politeísta, creían en muchos dioses asociados a la naturaleza. Sus divinidades principales fueron Tezcatlipoca,
uno de los dioses principales, representaba al dios maligno de la noche y su alimento era el corazón de los hombres. Portaba un espejo en que se reflejaban los hechos de la humanidad. Huitzilopochtli, dios de la guerra. Quetzalcóatl, dios del aire que se representa como una serpiente emplumada, era el creador y el benefactor de la humanidad. Los mexicas creían que estos dioses se habían ausentado y esperaban su regreso. Las ceremonias se realizaban en los templos y básicamente consistían en procesiones, oraciones y sacrificios tanto de humanos como de animales. También realizaban las llamadas guerras floridas con el fin de hacer prisioneros para el sacrificio. El sentido de la ofrenda de seres humanos y animales era alimentar a las deidades solares para asegurar la continuidad de su aparición cada día y con ello la permanencia de la vida humana, animal y vegetal sobre la tierra. Bien, hay varias características bien interesantes también, y que algunas que se repiten respecto de la civilización maya. Por ejemplo, la utilización de la agricultura referente, ¿no es cierto?, a productos agrícolas como el maíz, la papa, ¿no es cierto?, el chile, que evidentemente hace referencia al ají, etcétera. La religión politeísta, el tema de los sacrificios humanos, el deporte del juego a la pelota también es súper relevante. De hecho, hay un dato súper interesante que este juego, que era en honor a los dioses, el equipo que ganaba, porque no podían utilizar las manos ni los pies, y tenían que golpear la pelota con distintas partes de su cuerpo para pasarla por un aro, o al menos para tocar el aro, y el equipo que ganaba era sacrificado a los dioses. Entonces convenía mejor ser malito para el juego para no morir. ¿Sí? Entonces es bien interesante porque tenían una percepción de la divinidad, una percepción de la vida, ¿no es cierto?, que tenía que ser finalmente resuelta al sacrificio a los dioses. La amplia organización social también, ¿no es cierto?, el establecimiento de una jerarquización social nos permite entender a esta sociedad como una civilización. ¿Sí? También otro elemento bastante relevante que ha sido muy estudiado por la historia tiene que ver con las chinampas, con esta estrategia, ¿no es cierto?, de mejorar los cultivos con estos verdaderos huertos flotantes que van a ser recursos, ¿no es cierto?, para ampliar los terrenos fértiles, los terrenos donde puedan, ¿no es cierto?, desarrollarse su economía agrícola. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda, algún comentario respecto a la civilización azteca? ¿Algo que le llame la atención? Esta sí está netamente en territorios mexicanos, ¿sí? Profe, Cuéntame, Pipe. ¿cómo las personas ahí podían subir como de rango, ¿cómo se Ya, dice? buena pregunta, muy buena pregunta, porque la verdad es que no, es súper difícil la movilidad social en este tipo de sociedades. Se llaman sociedades de castas, ¿sí? Y no es rango el concepto puntual, sino que más bien es estrato social, ¿sí? O de castas. Cuando un sujeto nace en una familia de nobles, se muere y puede acceder, ¿no es cierto?, a estos puestos de poder. Cuando nace esclavo, se muere esclavo. Son sociedades de castas que tienen una muy baja movilidad social, ¿sí? La movilidad social se da después recién con la revolución industrial, cuando ya finalmente la medida en que un sujeto pueda producir mucho más, se puede, ¿no es cierto?, generar esta movilidad social. Estefanía me pregunta, ¿cómo puede un dios del suicidio? Sí, la verdad es que es bien icónico, también me llamó harto la atención porque los mayas también tenían un dios del suicidio, ¿sí? Y si por motivos se volvía rico. Lo que pasa, José, es que en esta época es súper difícil volverse rico porque no hay capacidad de invertir, ¿sí? Aquí no existen los terrenos que las personas pueden invertir en agricultura, vender sus productos y volverse ricos. No, acá no existe la moneda, no existe este valor de cambio, no existen los dólares, la moneda, los billetes, no. Lo que existe es el trueque, pero todo es posesión de los emperadores, ¿cierto? O de los reyes de las distintas sociedades, ¿sí?
en Tenochtitlán, la ciudad azteca, el rey era dueño de todo, ¿cierto? Hay un rey azteca que va a ser súper famoso. Se me olvidó el nombre. Ya, pero que va a ser quien después se encuentra con Hernán Cortés, que es el español que va finalmente a someter al imperio azteca. Y que daba cuenta, ¿no es cierto?, de esta idea de establecer una sociedad sin movilidad social y donde todo es absolutamente posesión de los reyes, ¿sí? Estefanía dice, o sea, nosotros también tenemos un dios del suicidio. ¿Cómo eso? No entendí, Estefanía. Porque hoy día la religión predominante es una religión más bien monoteísta, ¿sí? Y dentro de esta religión monoteísta nos encontramos con Dios, ¿no es cierto?, que según la religión católica, más bien dicho, según la religión cristiana, es solamente un Dios que no está asociado a fenómenos naturales, sino que más bien es un Dios omnipresente, omnipotente, a diferencia de la religión en estas sociedades americanas precolombinas, porque existe, ¿no es cierto?, una asociación de los dioses a ciertas figuras sobrenaturales, a ciertos fenómenos naturales. El dios Sol, la serpiente emplumada, el Quetzalcóatl, ¿sí? En las civilizaciones mayas, el dios Apuch, ¿sí?, que era el dios de la muerte. Entonces hay una serie de las divinidades en esta época son asociadas a fenómenos naturales, ¿sí? Y que es una constante que se presenta en otras civilizaciones antiguas del mundo. Los griegos, los romanos, los mesopotámicos, en Babilonia, etcétera, van a tener una serie de dioses, todas religiones politeístas de varios dioses, donde van a tener un dios para cada fenómeno natural. El dios de la lluvia, el dios de la luna, el dios de la noche, el dios del sol, el dios de los volcanes, ¿sí? Y eso va a ser una constante porque en esta época la construcción de las religiones está asociada a la comprensión desde el punto de vista mitológico de los fenómenos naturales. Acá todavía no existe un desarrollo de las ciencias como la astronomía, la física, la química, qué sé yo. Entonces, lo que ellos no podían explicar desde la ciencia, por ejemplo, el Sol. ¿Cómo podían explicar el Sol? O la existencia del Sol, como una gran esfera de gas, ¿no es cierto? Y que emite luz y emite energía, ¿sí? Entonces, para ellos era mucho más fácil explicarlo a través de una deidad, a través de una divinidad, y por lo tanto, todos estos fenómenos naturales iban a ser explicados desde este punto de vista de la religión politeísta, ¿sí? Por eso se explica, por ejemplo, que haya un dios del suicidio, que a mí me parece bastante icónico. El dios de la muerte, el dios de la noche, el dios de la luna, el dios del sol, todo eso, ¿sí? Porque en esta época, insisto, las religiones son politeístas y todos los dioses están asociados a un fenómeno natural. Y a los dioses se les rinde culto y los cultos varían. Van desde los sacrificios humanos hasta este juego de pelota que realizaban los aztecas, ¿no es cierto?, donde el equipo ganador moría, sacrificado a los dioses. Qué honor morir porque ganaste el juego de la pelota. Mejor déjate perder, pues seguir vivo, ¿cierto? Entonces, eso. Bueno, ¿algún otro comentario o pregunta? Camila dice, no. ¿El resto todos bien? Perfecto, ya. Entonces, ahora vamos a pasar a este último videíto que tenemos para la sesión de hoy, que es respecto de los incas, ¿sí? Y los incas que van a estar más cercanos al territorio chileno. De hecho, los incas van a comprender un territorio que va a ir principalmente en Perú. Su epicentro va a ser la ciudad de Cusco, en Perú, ¿no es cierto? Y su influencia va a llegar incluso hasta territorios que actualmente comprenden el país chileno, ¿sí? Entonces, también va a ser una civilización bien interesante que le vamos a echar un vistazo a continuación, ¿sí? Comentamos el video de los incas y ya estaríamos listos con la clase de hoy, ¿ya? Bien, atención. En el siglo XIII, Manco Cápac fundó el Imperio Inca.
Su civilización se formó como consecuencia de la fusión de tres culturas anteriores: la cultura Tiahuanaco de la región del lago Titicaca, la cultura Nazca de la zona meridional del Perú y la cultura Mochica Michú de la costa septentrional. Inca es una palabra que proviene de la lengua quechua y quiere decir rey o príncipe. Es el nombre que se daba a los soberanos precolombinos de Cusco, que establecieron un vasto imperio en los Andes, muy poco antes de la conquista española, pero el nombre también se aplica a todos los súbditos del imperio inca. Los incas establecieron la última y más desarrollada de las antiguas civilizaciones andinas. Los incas eran grandes conquistadores. Su imperio estaba ubicado en América del Sur. Iba desde el norte de Chile al sur de Colombia, cubriendo los territorios actuales de Bolivia, Perú, Ecuador, hacia el Pacífico. Su territorio se situaba en la parte sobre la cordillera de los Andes. Los incas denominaban a su reino el Tahuantinsuyo, que significa tierra de las cuatro partes. La magia y la religión, basadas en antiquísimas tradiciones, eran componentes fundamentales de su cultura. Para poder administrar mejor un territorio tan extenso, los incas lo dividieron en 4 regiones que partían desde la capital Cusco y se dividió en Chinchasuyo, Antisuyo, Contisuyo y Colasuyo. Estas zonas se dividían en provincias y ciudades compuestas por aylus. El imperio incaico tenía una jerarquía claramente establecida. El inca era la máxima autoridad y sus órdenes eran absolutas. Su esposa principal, la Coya, y su hijo el Auqui eran considerados realeza, y debajo de ellos se ubicaba la nobleza integrada por familiares y personas que le prestaban servicios importantes e encargadas de mantener el recuerdo del inca fallecido, de realizar ceremonias en su nombre, de cuidar sus bienes y de mantener las alianzas que hubiera hecho en vida. Estas eran denominadas panacas. El ayllu o grupo de familias era la unidad social básica y estaba integrado por el pueblo en general, Atún Runa. Los grupos de personas que eran trasladados de sus pueblos originales para cumplir con distintas obligaciones: Mimat Cuna, los servidores del Inca, Yana Cuna, y los prisioneros de guerra, Pinas. El imperio incaico alcanzó su mayor extensión con Huayna Capac, hijo de Tupac. Cuando murió, las posesiones de los incas se extendían por la zona sur de la actual Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y parte de Argentina y Chile, y como no dejó sucesor, provocó la división del imperio entre sus hijos y hermanos, lo cual condujo a una guerra civil. Los incas practicaron una agricultura avanzada, pero también fabricaron objetos de cerámica, tejidos y armas, aunque no disponían de caballos ni de vehículos con ruedas ni de un sistema de escritura. Los gobernantes cusqueños pudieron estar en contacto con todos los territorios de su imperio gracias a una compleja red de caminos de piedras. Para los incas, la piedra con la que construían sus edificios tenía gran importancia. La zona cercana a Cusco es donde se encuentran las construcciones más representativas. Templos, palacios, fortalezas se destacan por su armonía y por el aprovechamiento máximo del territorio. Entre los altísimos cerros y los profundos barrancos, para ganar superficie, excavaban las laderas de las montañas hasta dejarlas escalonadas, como divididas en terrazas, un método también muy utilizado en la agricultura. El ejemplo de arquitectura inca más famoso son las ruinas del Machu Picchu. Toda la ciudad se sitúa sobre la ladera de una montaña entre 2 picos. La misma roca de la montaña fue considerada por los incas como un perfecto material de construcción para la ciudad. También en Perú se conservan las ruinas de la fortaleza de Ollantaytambo, rodeada por una imponente muralla situada al noroeste de Cusco en el valle del río Yucay. Los muros estaban construidos con grandes sillares, bloques de piedra que aumentaban de tamaño a medida que se subía. Las tierras pertenecían al Estado y se repartían cada año entre diversos estamentos sociales, pues no existía la propiedad privada. A la aristocracia se le entregaban las mejores tierras que eran cultivadas por los peones o puriks. La ganadería era también muy importante. Destacaban los rebaños de llamas, alpacas y vicuñas que procuraban carne, leche y lana, y se utilizaban también para el transporte. El comercio no tuvo gran desarrollo pese a la construcción de una extensa red de caminos debido a que se desconocía el uso de la rueda. Los incas no tuvieron un sistema de escritura, sino que dependieron de la tradición oral y de los quipups, unos instrumentos compuestos por cuerdas de distintos colores que mediante nudos codificaban la información necesaria. Los nudos indicaban las unidades de 10, 100, miles y 10 de miles. Los cordones sueltos se sujetaban para que colgaran de un cordón más grueso, para grabar datos como la cosecha y la capacidad de almacenamiento. Los quipups eran muy complicados y eran manejados por quipucamayocs o un contador. Para ver la diferencia
entre los nudos y su significado. Los Quipucamayocs usaban diferentes medidas y colores. Por ejemplo, un cordón amarillo significaba oro, uno blanco plata y uno rojo soldados. El ámbito religioso de la civilización inca estuvo básicamente formado por las mismas deidades que las culturas que la antecedieron, sufriendo pequeñas variaciones en aspecto y denominaciones. El dios supremo de los incas era Viracocha, creador y señor de todas las cosas vivientes. Otras grandes deidades fueron Pachacamac, dios de la creación y de la vida; Inti, dios del sol y padre de los incas; Amaquilla, diosa de la luna; Pachamama, diosa de la tierra; e Iyapa, del rayo y la lluvia. Los incas organizaron un poderoso, eficiente y bien equipado ejército con el fin de asegurar una supremacía en el territorio andino, mantener la paz, estar seguro ante ataques enemigos exteriores y expandirse territorialmente. En el incanato, el servicio militar era obligatorio. La gran expansión del imperio fue posible gracias a la cuidada organización de la fuerza militar. Todo poblador del imperio inca entre 25 y 50 años tenía la obligación de servir en el ejército, pero estaban exceptuados del servicio militar las personas con defectos físicos que les impedían realizar tareas militares. Entre sus armas principales contaban con hondas, mazas con o sin púas, llamadas champi, y boleadoras. Como secundarias usaban el arco y la lanza. Sus armaduras eran únicas de algodón gruesas, corazas hechas de bronce y en algunos casos de plata u oro. Llevaban además escudos de madera en su espalda y otros redondos o rectangulares en la mano. Fabricaban sus yelmos de madera o caña. Cuando Francisco Pizarro y los conquistadores españoles llegaron en 1532, el imperio incaico estaba en pleno auge de crecimiento. A la vez, sin embargo, también se encontraba sumergido en una guerra civil que enfrentaba a Huáscar y Atahualpa por la sucesión al imperio después de la muerte de su padre Huayna Cápac, víctima de la terrible ola de viruela que había azotado al Tahuantinsuyo. Aprovechando el desorden que prevalecía y la ausencia de una estrategia de defensa organizada por parte de los incas, la derrota fue relativamente rápida y fácil. Para 1533, una vez que Atahualpa ya había sido capturado, Pizarro escogió al joven príncipe manco Inca Yupanqui como el nuevo rey del imperio y procedió a tomar el control de Cusco. De esa manera, aun cuando Manco Inca se rebeló e intentó luchar contra la ofensiva de los conquistadores, poco a poco el imperio fue decayendo y el control tan preciso que en su momento ejerció el imperio incaico se desarticuló y terminó desapareciendo. Bien, hay varias cositas interesantes igual respecto al imperio inca, sobre todo la extensión territorial y el tema de las terrazas, ¿sí? Las terrazas de cultivo, porque se sobrepusieron a la adversidad geográfica de su ubicación en torno a la ladera, en torno a las sierras, ¿no es cierto?, que se ubican en parte de la cordillera de los Andes del territorio peruano, y van a lograr excavar para crear una serie de terrazas, ¿no es cierto?, para optimizar las tierras de cultivo. José González pregunta, nada que ver cómo son los de Perú. Los incas, claro, el nombre Inca tiene que ver también con hijos de Inti, ¿sí? Dada la cosmovisión de parte de los de esta civilización incaica, ¿sí? Otro elemento súper importante es la red de caminos, ¿sí? Antiguamente en Roma logró construir una red de caminos asfaltados bastante interesante también, que lograba permitir una gran conectividad, y acá los incaicos también hicieron algo bastante parecido, ¿sí? Una red de caminos que les permitía gobernar y administrar el imperio y desplazarse rápidamente por los territorios que hoy día comprenden países como Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y parte de Argentina, ¿sí? Entonces es un territorio bastante grande, bastante extenso, que ocuparon estas civilizaciones, ¿ya? A ver, si tuviésemos que llevar a un plano geográfico esta ubicación geográfica de las civilizaciones americanas precolombinas, tendríamos algo más o menos así, ¿sí? Este mapa nos da cuenta de la civilización americana precolombina, donde los incas corresponden, ¿no es cierto?, a esta fracción naranja, que se ubica en donde está países como Ecuador, Perú, aquí se ubicaría Bolivia, Argentina y parte de Chile, ¿sí? Aproximadamente hasta el Valle del Copiapó, porque después los incas, cuando intentaron avanzar más hacia el sur,
se toparon con los mapuches. Y los mapuches tienen históricamente una tradición de ser un pueblo belicoso, un pueblo que no se dejaba dominar ni siquiera por los incas, entonces también le rindieron guerra a los incas e impidieron que lograran migrar o poblar más al sur del territorio que hoy día sería Chile, ¿sí? Por eso los incas, por ejemplo, no llegan al sur de Chile, a la Patagonia, porque se encuentran con los mapuches van a enfrentarse a los incas y van a impedir que logren seguir poblando el sur. Y después los mayas que veíamos, ¿no es cierto?, en torno a la península de Yucatán, en Guatemala y parte de México, porque México empieza aquí, ¿sí? Y los aztecas que están en territorio netamente mexicano, no alcanzan a ubicarse en territorio norteamericano, yanqui, de Estados Unidos, y esa sería la ubicación geográfica, ¿sí? Entonces, si bien los españoles llegan a la isla de San Salvador, que está cerca, ¿no es cierto?, del Caribe, van a lograr luego llegar hasta la península del Yucatán, llegando a Guatemala, conquistan al Imperio Maya, después Hernán Cortés llega al Imperio Azteca, siguen poblándose al sur, y en 1532 Francisco Pizarro llega a los territorios del Imperio Inca, y después en 1536 llega a Chile, ¿sí? O al territorio que hoy día sería Chile. Entonces es una historia bien interesante que cronológicamente se desarrolla muy rápido, ¿sí? Desde la llegada de los españoles, en menos de 40 años ya tenían prácticamente conquistado una serie de territorios bastante importantes, ¿sí? Para un continente que no había sido descubierto es un avance bastante rápido. Y que vamos a ir echándole un vistazo, porque el objetivo de esta nueva parte del contenido tiene que ver con entender esta construcción de la sociedad colonial hispanoamericana, ¿sí? Con la construcción y este sincretismo cultural donde los primeros pasos se van a dar en torno a la conquista de estas civilizaciones americanas precolombinas, ¿sí? ¿Se entiende bien? ¿Alguna duda? Esta era una aproximación inicial. La próxima semana, a través de un PowerPoint, vamos a echarle un vistazo también a, a este acercamiento de cuáles van a ser los factores que posibilitan la caída del Imperio Azteca, Maya e Inca, y vamos a seguir cronológicamente estudiando cómo después Francisco Pizarro, Francisco Pizarro va a conquistar el Imperio Inca, vamos a centrarnos harto en eso, y después cómo Diego de Almagro y después Pedro Valdivia van a empezar a conquistar territorio que hoy día sería Chile y a asentar las bases de la sociedad colonial. Vamos a ir viendo también algunos conceptos claves como el mestizaje, la evangelización, etcétera, ¿sí? Bien. Ya, chiquillos, entonces ese era el objetivo de la clase de hoy, de de echarle un vistazo a través de este recurso, que son los videos tipo documentales, a las características generales de las distintas civilizaciones americanas precolombinas. Sí, espero que hayan disfrutado los videos, yo los disfruté un montón, hay un montón de características y que siempre es bueno volver a recordar. ¿Sí? Les mando un abrazo, que tengan una linda semana, nos vemos el próximo martes. Sí, que estén Chao, profe, que súper esté bien. bien, cuídese. Chao Felipe, igual usted, nos vemos, chao chicas, chao las niñas Valdés, chao a todos, a Chao. todas, chao chao.